tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad de Estudiantes por la oportunidad de convocar conjuntamente a este evento. Me parece que en momentos como los que actualmente vivimos, el compromiso e involucramiento de los y les estudiantes de Derecho, como se demuestra aquí, como en el país, resulta no solo necesario, sino un signo esperanzador en una problemática que atañe a toda la sociedad, pero que interpela de manera directa a la profesión jurídica. De la misma manera, quisiera agradecer a las y los expositores de este importante panel, desde el Poder Judicial de la Federación a la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, a la magistrada Iliana Contreras, así como al magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Aprovecho este momento para externar toda mi solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como de las diferentes entidades federativas del país. De la misma manera, me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida a Claudia Aguilar Barroso, socia fundadora de Aguilar Barroso, así como nuestro profesor en el Departamento de Derecho, al maestro Arturo Pueblita, quien también es el presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Claudia y Arturo, muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Desde luego, agradecer a Carolina Jiménez y María Santoyo, estudiantes de nuestra licenciatura en Derecho y representantes de la Sociedad de Estudiantes ACAEDER. Quiero decirles que la Sociedad de Estudiantes de Derecho ha tenido un rol muy activo y destacado en el debate que actualmente se desarrolla, sumando esfuerzos con otras sociedades de estudiantes en universidades, tanto públicas como privadas. Igualmente, a la comunidad de la Universidad Iberoamericana que hoy nos acompaña, profesoras, profesores, integrantes del claustro académico, del equipo del Departamento de Derecho y de la universidad, bienvenidas y bienvenidos todos. Dicho lo anterior, quisiera compartir con ustedes algunas breves reflexiones sobre el momento que actualmente vivimos y quisiera hacerlo a partir de discutir dos ejes que me parece están en el fondo de la discusión que actualmente llevamos a cabo. El primero, relativo al Tribunal Constitucional como contrapeso del poder político en la defensa de la Constitución, y en segundo lugar, a las condiciones de acceso a la justicia en el país. Sobre el primer punto, quisiera poner la reflexión que actualmente estamos viviendo en contexto y hacer un poco de historia. Hasta 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, si se me permite decirlo, fue un actor francamente irrelevante y sometido al presidencialismo en turno. La reforma de 1994 permitió el desarrollo de una Suprema Corte de Justicia que comenzó a tener un papel no solamente relevante en el ámbito jurídico, sino que también adquirió un peso y una relevancia inédita en México. En palabras muy sencillas, a partir de 1994, la Corte empezó a ser tomada en serio en la ecuación política del país. Con mejores o peores sentencias, hay que decirlo, la Suprema Corte comenzó a adentrarse en la interpretación de derechos y a imponer límites a actores políticos relevantes. Asuntos como el control de la militarización en México, la incorporación de normas internacionales en el sistema mexicano, matrimonio igualitario, derecho a la salud, libertad de expresión y un conjunto de temas. En fin, como puede verse, existe una enorme cantidad de asuntos que han ocupado al debate público y en donde la Suprema Corte ha tenido un papel relevante en los últimos 30 años. Podemos criticar las decisiones de la Corte y de hecho lo hacemos de forma cotidiana en la academia. A veces con mejores criterios, a veces con criterios menos interesantes o incluso problemáticos, pero al final podemos estar de acuerdo en que las decisiones de la Suprema Corte han decidido cuestiones fundamentales, no solamente sobre el alcance de derechos, sino también sobre la determinación de los límites a los poderes. De la misma manera, la importancia de la Suprema Corte y en general de la judicatura, y aquí incluyo a juzgados y tribunales como un actor jurídico y político en el país, como en cualquier democracia constitucional, genera una tensión permanente tanto con los poderes políticos como económicos. Dicho de otra manera, si un tribunal constitucional y la judicatura no generan una tensión con quien ejerce el poder político, entonces podemos presumir
que ese tribunal se encuentra subordinado o sometido. Desde luego, las y los jueces tienen el deber de frenar arbitrariedades y determinar derechos en función del marco constitucional y legal del Estado, y eso requiere la responsabilidad de actuar de manera objetiva e imparcial. Cualquier iniciativa de reformas al sistema de justicia debería orientarse a fortalecer al Tribunal Constitucional, aunque sea incómodo al poder, básicamente porque esa es su función. No podemos regresar al México en donde la Suprema Corte era un simple apéndice o subordinado del Poder Ejecutivo. Ahora bien, tenemos otro extremo, si se me permite decirlo, en esta problemática. También hay que decirlo. En México tenemos un real problema muy grave de acceso a la justicia. Académicas, académicos, activistas, tenemos muchos años denunciando los problemas y limitaciones que tiene la justicia. Muchas personas en México no pueden acceder a tribunales por falta de recursos económicos o condiciones materiales, por falta de acompañamiento legal, por la complejidad de los asuntos judiciales. Quienes acudimos de manera cotidiana al juicio de amparo, hemos exigido de manera constante que es necesario quitar los formalismos, la complejidad y reducir la distancia entre la justicia y las personas que tocan la puerta. ¿Por qué mi reflexión toca estos dos aspectos? La respuesta es más o menos sencilla. Es cierto que México necesitaba una reforma a su sistema de justicia. Es cierto que México necesitaba un cambio profundo para que la justicia se acercara a las personas, pero es evidente que tanto la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, ni el dictamen legislativo que ha sido discutido en días pasados van a resolver la crisis de justicia e impunidad que enfrenta el país. En otras palabras, se está dejando pasar la oportunidad de concentrar los esfuerzos en una reforma al sistema de justicia y atender los problemas que realmente mantienen las condiciones tan graves que actualmente enfrentamos. Por un lado, una reforma al sistema de justicia debería orientarse a fortalecer al Tribunal Constitucional de nuestro país, no a desmantelarlo porque incomoda al poder político. Es cierto que el actual sistema de selección de ministras y ministros deja mucho que desear, pero pensar que la elección popular de integrantes a las altas cortes solucionará de alguna manera el problema de la justicia en México es simplemente una ficción, una novela y, por cierto, una muy mala. En todo caso, debemos pensar cómo fortalecer el proceso de selección de integrantes de las altas cortes a través de la evaluación de perfiles, rúbricas de evaluación, pluralidad de espacios reservados a propuestas de los tres poderes de la Unión. Desde el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana nos hemos pronunciado de manera constante, de manera escrita, a través de redes, producimos videos con propuestas y hemos insistido que urge llevar a cabo un ejercicio serio y reflexivo y sin prisas para pensar en el sistema de justicia que queremos y el que necesitamos. Hemos insistido en que la elección popular de juezas, jueces, magistrados, magistradas, tanto a nivel federal como en los estados de la República, ocasiona muchos problemas. No solo por cuestiones logísticas o porque la elección sea realmente un proceso que permita a las y los electores tomar una decisión informada y no ser una mera simulación. No solo porque en muchas partes del territorio nacional las elecciones de juzgadoras y juzgadores incrementan el riesgo de la captura del poder judicial por los poderes fácticos, incluidos el crimen organizado, sino porque la existencia de un sistema de votación popular elimina los incentivos para quienes desarrollan la carrera judicial. ¿Por qué querría dedicarme a la carrera judicial cuando mi trayectoria, especialización o méritos no serán relevantes para ser jueza o juez? Hemos insistido en que el Tribunal de Disciplina no puede ser un órgano creado para entrometerse e inhibir el criterio de las y los juzgadores, particularmente en temas que incomodan al poder político. Hemos insistido que el problema más importante en el sistema de justicia tiene que ver con las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la justicia. Consideramos que atender seria el problema de la impunidad atraviesa realmente por replantearnos el papel de las fiscalías, que mantiene un índice de impunidad por encima del 99%, de fortalecer la defensoría pública, de buscar la independencia y accesibilidad de los servicios periciales, de pensar cómo fortalecemos al juicio de amparo como un auténtico juicio de protección de derechos. En otras palabras, es evidente que esta iniciativa de reforma al Poder Judicial no está dirigida a fortalecer al sistema de justicia. Termino diciendo, me parece que el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad política y moral para legislar con seriedad,
para actuar con altura de miras, entendiendo que la arquitectura constitucional es una responsabilidad de Estado. La sociedad mexicana merecemos un sistema de justicia construido a través del diálogo, basado en evidencia y no producto de la improvisación, el revanchismo o la mera demostración de poder. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.